Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Continuamos con la serie El fruto del Espíritu. Hoy llegamos a la bondad. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien. No somos buenos por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Mientras más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros y de su obra en nuestros corazones, más crecemos en bondad hacia los demás. Es bueno hacer el bien. Cuando entiendes todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, tu corazón anhela hacer cosas buenas por los demás. Efesios capítulo 4, verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La bondad es una de las características más importantes que un cristiano puede tener. Es un rasgo que se encuentra en el corazón de Dios. Es un elemento fundamental en nuestra relación con Él y con los demás. ¿Qué es la bondad? La bondad es un concepto bíblico que se refiere a la calidad de ser benévolo, ser amable, ser compasivo. La bondad es una virtud que se manifiesta en nuestra conducta, en cómo nos relacionamos con los demás. La Biblia nos enseña que la bondad es una de las características de Dios. Entonces tú como cristiano y yo también debemos tratar de imitarla. Es importante diferenciar la bondad de la amabilidad. La amabilidad es una actitud superficial, temporal, y eso depende de las circunstancias. La bondad, en cambio, es una virtud que se manifiesta incluso en situaciones difíciles, en situaciones desagradables. Puedes ver la bondad en la vida de Jesús. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto de bondad. En la Biblia vemos cómo Jesús trataba a los demás con amor, los trataba con misericordia, los trataba con compasión, incluso aquellos que lo maltrataban. Aquellos que lo perseguían, Jesús los trataba con bondad. Jesús nos enseña que la bondad es un rasgo esencial de aquellos que quieren seguir sus enseñanzas. Lo que es increíble es que la bondad de Jesús no solo se manifiesta en su trato con las personas, también en su obra redentora. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y su bondad es evidente en su disposición a sacrificarse por la humanidad. Podemos encontrar la bondad también en el Antiguo Testamento. La bondad se relaciona con la misericordia de Dios hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trata a su pueblo con bondad incluso cuando éstos lo abandonan, lo desobedecen. La bondad de Dios se manifiesta en su disposición a perdonar y a dar segundas oportunidades. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Él da segundas oportunidades a aquellos que se arrepienten. Vemos la bondad de Dios también en el Nuevo Testamento. La bondad se relaciona con la relación del cristiano con Dios y con los demás. La palabra de Dios nos enseña que los cristianos deben ser bondadosos con los demás. Y esto incluye amigos, enemigos, extraños. La bondad en el Nuevo Testamento también se relaciona con la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo y se manifiesta en la vida de aquellos que permite que el Espíritu Santo los guíe. Recordar, no es lo mismo bondad que amabilidad. ¿Qué otros ejemplos de bondad podemos encontrar en la Biblia? La Biblia está llena de ejemplos, y uno de los más destacados es el de buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25. En esta parábola, un hombre es asaltado y herido por bandidos mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Dos personas importantes pasan por el mismo camino y lo ignoran, pero un samaritano, una persona de un grupo étnico despreciado en la época, lo ayuda y lo lleva a un lugar seguro. En este pasaje, en este relato, se ilustra la importancia de ayudar a los demás, independientemente de su origen o su estatus social. Hoy nuestra sociedad nos enseña todo lo contrario. Otro ejemplo de bondad se encuentra en el libro de Ruth. Cuando la viuda Ruth y su suegra Noemí se quedaron sin recursos en Moab, Ruth decidió acompañar a Noemí de regreso a Belén, a pesar de que significaba dejar su tierra natal y dejar a su familia. A su llegada, Ruth trabajó arduamente para mantener a Noemí y a ella misma. Empezó a recolectar trigo en los campos. Y esta historia muestra cómo la bondad y el sacrificio pueden tener recompensas a largo plazo. Estos son algunos ejemplos de la bondad, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos ser bondadosos tú y yo? Estamos en la serie El fruto del Espíritu Santo. Y la bondad es un fruto del Espíritu Santo y por lo tanto es un aspecto importante de la vida cristiana. Pero ¿cómo podemos ser más bondadosos en nuestra vida diaria? En primer lugar, debemos ser conscientes de las necesidades de los demás. Debemos estar dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y esto puede incluir actos simples como escuchar a alguien que necesita desahogarse, ayudar a un vecino con sus compras. Puede ser bondadoso al compartir nuestras bendiciones con los demás, nuestros recursos con los demás, ya sea a través de donaciones, a través de nuestro tiempo o a través de tus habilidades. Si eres carpintero, puedes ponerte al servicio de tu comunidad, de tu barrio, incluso de tu iglesia, y puedes reparar, hacer nuevas instalaciones en ese lugar. Puedes poner al servicio de los demás tu tiempo, tus habilidades. Estás al servicio de los demás, estás siendo bondadoso con los demás porque tienes un don, tienes una habilidad que Dios ha puesto en ti y la pones al servicio de la comunidad, del barrio, de tu iglesia, de tu familia. Otro aspecto importante de la bondad es la humildad. ¿Cómo podemos ser bondadosos? Siendo humildes. Debemos recordar que la bondad no se trata de ser reconocidos o elogiados por nuestros actos, sino de servir a los demás con amor. Debemos perdonar a aquellos que nos han lastimado y tratar de entender sus perspectivas. La bondad es un concepto que abarca muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Se manifiesta de muchas maneras. En cuanto a la definición de bondad, podemos decir que es una virtud que implica hacer el bien a los demás de manera desinteresada. Y ahí entra la compasión y entra el amor. La bondad es una actitud positiva que se manifiesta a través de acciones y que busca el beneficio de los demás. Pero lo busca sin esperar nada a cambio. En cuanto a la presencia de la bondad en la Biblia, se puede decir que es un tema muy actual, muy recurrente en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La bondad se presenta como un atributo divino. Dios es el modelo perfecto de bondad. Y la bondad de Dios se manifiesta en su amor,
en su misericordia hacia la humanidad. Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay muchos pasajes que muestran cómo la bondad puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Además del ejemplo del buen samaritano, además del ejemplo de la historia de Ruth, se pueden mencionar otros relatos como la historia de José en el libro de Génesis. Si no has leído la historia de José, te invito a que lo hagas. Historia preciosa. José muestra su bondad hacia sus hermanos a pesar de haber sufrido injusticias. Si quieres ser bondadoso, si quieres que la bondad fluya en tu vida, es importante tener en cuenta que la bondad no es algo que se puede fingir o imponer. La bondad es una actitud que se desarrolla con el tiempo a través de la práctica. Para ser más bondadosos, debemos empezar por ser conscientes de las necesidades de los demás y estar dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Como te decía, esto puede incluir actos simples como escuchar a alguien, una persona que necesita una palabra de ánimo, necesita desahogarse, necesita un abrazo. ¿Cómo define la Biblia la bondad? La bondad se define como un rasgo moral que se caracteriza por hacer el bien a los demás y tener una actitud de amor y compasión. Salmo 119, verso 68. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. ¿Por qué es importante ser bondadosos? La bondad es importante según la Biblia porque es un reflejo del amor de Dios y es una manera de mostrar su carácter al mundo. Se puede contagiar la bondad a las personas, lo que significa que nuestra actitud bondadosa puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos suyos amados y vivid en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Mateo capítulo 5, verso 16. Así brille también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por último, y lo vuelvo a mencionar, ¿cómo puedo ser bondadoso en nuestra vida diaria? Si tú quieres ser bondadoso, el ejemplo perfecto es Jesús. Busca oportunidades para ayudar a los demás. Podemos ser amables y compasivos, podemos perdonar a aquellos que nos han lastimado y podemos esforzarnos por hacer el bien a los demás. La bondad es un aspecto esencial de la vida cristiana y está presente en toda la Biblia. Cuando pones en práctica la bondad en tu vida diaria, tú puedes reflejar el amor de Dios y hacer una diferencia en el mundo. Seamos bondadosos. Y el mejor ejemplo de bondad es Jesús, el Hijo de Dios.